buenas preguntas y estar todos pues bien vivos, bien duchos para el entrenamiento que han, que han visto, que han contratado y consternado esa necesidad para finales del siguiente mes, en el cual José Luis también nos estará acompañando ahí para cualquier apoyo que necesiten posterior, ¿no? Entonces, les agradezco a José Luis, a ustedes por reunirse, por participar y por favor, traten de aclarar cualquier duda. Los temas no van a ser tan extensos, las presentaciones se les pueden compartir posteriormente y, y no se olviden que si queda algo pendiente o alguna duda particular entre hoy o estos días que se van a dar estos breves temas de introducción básico para su equipo, a lo que viene siendo el momento del entrenamiento a final del siguiente mes, puedan externarlo y si lo podemos aclarar en ese momento, lo aclaramos y si no, que se agregue como un posible tópico dentro de los temas posteriores, ¿no? Entonces, creo que va a servir mucho este tema para todos nosotros. Correcto, Juan Pablo, muchas gracias por la introducción. Julio, ¿qué hacemos? ¿Comenzamos o esperamos a que lleguen? Veo que faltan 2 personas, ¿no? 3 personas faltan. No, de hecho creo que ya estamos todos. Está Iván A Rubio, ver, Jesús Hernández, Luis Ricardo, Mauricio y Greta. ok, correcto, bueno. Pues empezamos entonces, si no hay ninguna duda, si no hay ningún otro comentario, comenzamos. ¿Están de acuerdo? Sí, adelante. Ok, correcto. De hecho, la sesión se está grabando para el caso de que tengan ustedes alguna duda o algo. Les puedo mandar el link después para que puedan volver a escuchar esta sesión si es que tienen necesidad. Pues vamos comenzando, pues entonces. Bueno, pues buenos días a todos. No sé si ya había saludado a todos, pero buenos días. Hoy vamos a ver un poquito de lo que es el FlexiSoft y vamos a hacer por ahí también algún programita para que ustedes tengan alguna idea de cómo se maneja este equipo. Eh, Vamos a ver, vamos a comenzar. Fíjense, la primera pregunta que nos hacen aquí es ¿qué es un FlexiSoft? Y la respuesta a esto es que el FlexiSoft es un controlador de seguridad modular de SIC. El hecho de que sea modular, las ventajas que nos proporciona es que no tenemos que comprar un equipo muy grande, muy sobrado de lo que realmente necesitamos y al mismo tiempo podemos ir agregando los módulos que realmente requerimos. Esa es una ventaja porque desgraciadamente hay algunos equipos que son fijos en sus capacidades de procesamiento y tenemos que comprarlos o muy grandes o muy pequeños muchas veces. Entonces, este es modular, tiene la ventaja de que podemos irlo haciendo crecer según nuestras necesidades. La programación es muy fácil, es muy simple, es puro diagrama de bloques, diagrama de flechas. Ahorita van a ver qué simple es esto. Vamos a hacer un ejercicio. La forma de programación, el software de programación es muy sencillo. Nos permite estar listos con nuestro programa ya funcionando en un tiempo muy corto. También ahorita lo vamos a ver. Otra ventaja es que tenemos la funcionalidad EFI, que es una funcionalidad que nos permite conectar dispositivos de seguridad marca SIC directamente al CPU únicamente con 2 cables de comunicación. O sea que el cableado se facilita mucho. Como van directamente al CPU, pues no tenemos que comprar módulos de expansión, sino si requerimos conectar únicamente 4 dispositivos como máximo de seguridad al CPU, lo podemos hacer por medio del EFI. Si son más, pues ahí sí tenemos que empezar a comprar módulos de expansión y los conectaríamos quizá no por medio del EFI, sería por otros medios que vamos a ver. Y bueno, tiene integración directa a buses de campo por medio de los gateways de comunicación, lo que hacen que el sistema se pueda estar monitoreando desde un bus de campo. Las ventajas para el cliente pues incrementan la productividad ya que ahorra espacio, tiempo y dinero al momento de su programación. El cambio, en caso de que quisiéramos hacer un cambio en la programación de nuestros equipos, es muy fácil, es muy sencillo, ahorra mucho tiempo por el hecho de que el equipo, por ejemplo, cuenta con esta memory plug. Este memory plug que va insertado en el CPU es una memoria donde se guarda
toda la configuración del equipo. Toda la configuración de estos módulos de acá se guarda aquí en el Memory Plug. ¿Para qué sirve esto? Bueno, imaginen ustedes que tienen su equipo funcionando, está todo funcionando muy bien y de pronto el CPU por alguna razón se daña. Se dañó el CPU. ¿Qué tendremos que hacer? Bueno, sacar el Memory Plug, desconectarlo del CPU, traer un CPU nuevo, quitar el CPU quemado, traer un CPU nuevo, conectarlo y conectar el Memory Plug aquí al nuevo CPU. Simplemente al nosotros hacer esa operación, el programa que estaba guardado en el Memory Plug baja al CPU y a todos los módulos que tenemos aquí. O sea, no tenemos que reconfigurar, no tenemos que reprogramar nuestro equipo, aunque el CPU se haya dañado. Entonces, la gran ventaja de esto es que cualquier módulo que se nos dañe, nosotros simplemente lo cambiamos, lo ponemos y automáticamente queda programado. No tenemos que reprogramar nada en caso de daño. Eso nos ahorra tiempo. En cuanto a la reprogramación, nos ahorra trabajo y nos ahorra posibilidades de error, porque muchas veces cuando se hacen funciones de reprogramación, pues que ya nos falló la conexión de un cablecito, ya la pusimos en otro lado donde no iba, ya tenemos por ahí errores de programación, de configuración. Entonces, mediante esta conexión el hecho de que el programa quede salvado en este pequeño conector que normalmente no se daña tan fácilmente, hace que cuando queramos cambiar un módulo o cualquier otro, la interconexión sea rápida y la reprogramación pues prácticamente no existe, simplemente lo prendemos, lo conectamos y listo a funcionar. El diseño del FlexiSoft y del FlexiSoft Designer es muy sencillo, muy simple, no tiene mayor problema. El programa, de hecho, se baja de la página web, no tiene ningún costo, cualquier persona lo puede bajar. Y la ventaja de descargar el programa, de tenerlo en nuestras máquinas, es que podemos correr simulaciones. Esto es muy bueno, porque cuando nosotros estamos diseñando un equipo de FlexiSoft, un sistema de FlexiSoft, pues no tenemos que estar pegados ahí en la máquina, quitando al operador de su trabajo normal. Simplemente nosotros hacemos nuestra programación en nuestra computadora, en nuestro escritorio, ajustamos todo lo que tengamos que ajustar y cuando nuestro programa esté listo y haciendo lo que nosotros queremos que haga, simplemente iremos a nuestra máquina, nos conectaremos y descargaremos el programa, cosa que nos va a tomar unos cuantos minutos nada más. Entonces, pues tiene muchas ventajas. Es un equipo, como dice aquí, con menos cableado por el hecho de que estos módulos se intercomunican unos con otros por medio de este peine de comunicación que está aquí. Ese es un peine de comunicación que tiene una entrada aquí en este otro módulo. Lo mismo, este tiene su conector, este tiene otro módulo y así se van interconectando. Entonces, el cableado es muy fácil, es muy sencillo. Tenemos diagnósticos que nos permiten encontrar rápidamente una falla en caso de que tengamos problemas con el equipo. Podemos encontrar fácilmente la falla por medio de los diagnósticos. Es expandible, ya lo dijimos, y realmente no tenemos no tenemos necesidad de tener muchos diseños de módulos diferentes. Ahorita vamos a ver cuántos módulos hay y qué podemos hacer con ellos. Entonces, digamos que como resumen, un sistema de FlexiSoft consta de, en primer lugar, CPU, que es este de aquí, siempre va a ser el primero, el CPU. Tenemos nuestro CPU y en segundo lugar el Memory Plug, que es este que está aquí, que les estaba yo comentando, que es donde se guarda la memoria. Una cuestión aquí muy importante es que ustedes siempre recuerden que todo CPU debe de llevar su Memory Plug. El Memory Plug es la memoria del CPU. Si el Memory Plug no tiene, si el CPU no tiene ese módulo de memoria, pues no va a poder trabajar. Entonces tengamos cuidado al momento de pedir el CPU, porque el CPU normalmente se vende sin el módulo de memoria. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si realmente necesita el módulo de memoria o no. Si lo que ustedes están haciendo es un recambio o una pieza para tenerla ahí en stock en caso de que el CPU que hoy en día ya tienen funcionando se les dañe,
Si lo tienen funcionando hoy en día, quiere decir que tienen un memory plug ahí conectado que ya está programado, este de aquí. Si están haciendo un proyecto nuevo, entonces sí necesitarían pedir su nuevo CPU con su memory plug. Si lo que quieren hacer es comprar un CPU de respaldo para el que tienen trabajando hoy en día, no necesitan comprar el memory plug porque ya lo tienen. Entonces no tendría caso venderles uno más para que lo tengan por ahí y tarde o temprano se les pierda, ¿verdad? Entonces, chequen bien qué es lo que van a hacer, qué es lo que ustedes necesitan. Si ya tienen un memory plug, no necesitan comprar otro. Si no tienen memory plug y van a comprar un CPU, compren las dos partes porque el CPU por sí solo no funciona. Necesita forzosamente el memory plug, que es, como lo indica la palabra memory plug, es la memoria del CPU. Entonces, que no se les pase ese detalle. Tengan atención en cuanto se pongan atención a la hora de que lo pidan. Entonces, el sistema consiste, dijimos, de un CPU, de un memory plug y de las unidades de expansión. Tenemos también gateways, que son estos que son de color gris. Estos gateways son de comunicación para un bus de campo, puede ser para Profibus, Profinet, Modbus, Ethernet IP, Ethercat, CAN, CC-Link, etc. Tenemos también módulos con relays, este de aquí. Son módulos con relays, simplemente son relays comunes y corrientes que se van a acoplar directamente al FlexiSoft. Y finalmente el software FlexiSoft Designer, que ya vimos que es completamente gratis, se encuentra en la página web, cualquier persona lo puede bajar, no le piden nada ni absolutamente nada, simplemente lo descargan y listo. Eso es lo que constituiría uno de los sistemas, digamos, más elementales del FlexiSoft. Aquí lo vemos, por ejemplo, en algunas máquinas muy largas, muy complicadas. Pues realmente es una línea de producción completa, ¿no? Podemos tener varios sistemas FlexiSoft que van a estar o pueden estar interconectados entre sí por medio de una característica que se llama FlexiLine. Esa no la vamos a ver el día de hoy, pero es una característica que nos permite interconectar sistemas FlexiSoft. Aquí en este caso tenemos esta máquina que está haciendo una función, tiene su FlexiSoft. Tenemos esta otra máquina que hace otra función, tiene su FlexiSoft. Tiene esta otra máquina de aquí que hace otra función, tiene su FlexiSoft. Y estas máquinas que cada una tiene su unidad FlexiSoft independiente, como les comentaba, podríamos nosotros interconectar estas unidades entre sí para lograr un equipo más poderoso, más completo, más fácil de trabajar. Pero en este momento no vamos a hablar de esa característica, vamos a hablar únicamente de las funciones básicas del FlexiSoft. Y tenemos otras características del FlexiSoft que nos permiten tener otro tipo de interconexiones, como es el FlexiLoop. Por ejemplo, aquí tenemos un FlexiLoop. Por medio de un FlexiLoop podemos tener en una entrada normal, digamos, en vez de tener una entrada con un dispositivo, convertimos esa entrada en un bus que nos permite interconectar dispositivos como sensores, paros de emergencia e incluso fuentes de alimentación, cortinas de seguridad, etc. Esa función tampoco la vamos a ver el día de hoy. Se las comento simplemente para que estén al tanto. Entonces podemos tener hasta 32 dispositivos interconectados por medio de esta característica. Bueno, miren, la forma de programación que utiliza el FlexiSoft, les comentaba yo que es una forma muy simple porque lo que tenemos que hacer es nada más jalar, por ejemplo, nuestras entradas. Aquí en este diagrama que tenemos aquí es un ejemplo de la programación del FlexiSoft. Tenemos aquí las entradas, tenemos nuestros bloques de funciones, es una AND, un reset. ¿Qué dice? Reset también, otra entrada AND, etc. Entonces simplemente jalamos nuestras entradas, nuestros bloques de funciones y los interconectamos como nosotros necesitemos que nuestro sistema funcione. Ahorita lo vamos a ver en un momento más. Entonces, bueno, algunos de los beneficios del FlexiSoft es expandible, modular, fácil de integrar, es un controlador de seguridad. Ya vimos que utiliza un memory plug, el CPU, recuérdenlo siempre, utiliza un memory plug.
En ese memory plug va a estar guardado la memoria de todo el sistema FlexiSoft. Simplemente si se nos daña cualquiera de los módulos, lo que tenemos que hacer es retirar ese módulo, poner el módulo nuevo, volver a conectar nuestro System Plug al CPU y con eso baja la programación a todos los módulos del FlexiSoft. Eso nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero, nos ahorra problemas. Tenemos un tiempo rápido de desconexión, el FlexiSoft, 8 milisegundos, realmente es muy rápido. Y bueno, esto nos permite incrementar la productividad porque no vamos a tener nuestro sistema FlexiSoft caído tanto tiempo en caso de un problema. ¿Por qué? Porque ya vimos que la memoria se transfiere de manera directa y porque ya vimos que tenemos también una gran cantidad de diagnósticos que nos van a permitir encontrar la falla en caso de tener una falla. Y finalmente pues tenemos comunicación vía los gateways y vía la comunicación EFI. Ya vimos que el EFI quiere decir Enhanced Function Interface, o sea, interfase de función mejorada. Y esa interfase de función mejorada, esa EFI, nos va a ayudar porque vamos a poder conectar hasta 4 dispositivos de seguridad directamente al CPU por medio de única y exclusivamente 2 cables de comunicación. O sea, el cableado es muy rápido, es muy poco. Y vamos a tener hasta 4 dispositivos de seguridad interconectados con el CPU. Miren, alguna pregunta muy prudente pudiera ser, por ejemplo, ¿en qué momento necesitamos un FlexiSoft o comenzamos a necesitar un FlexiSoft? ¿Por qué? Porque, pues bueno, normalmente todos los dispositivos de seguridad van conectados a su salida, digamos unas cortinas, un escáner, a su salida llevan un relevador de seguridad. Entonces, ¿en qué momento pudiera ser útil o pudiera ser conveniente ya tener un FlexiSoft? Bueno, pues la respuesta es que si tenemos 4 dispositivos de seguridad en adelante, pues ya podemos meter un sistema FlexiSoft. ¿En qué nos va a ayudar? Bueno, en vez de tener aquí 4 módulos, pues a lo mejor aquí vamos a tener nomás uno, el CPU y un solo módulo de expansión, por ejemplo, un XTIO. Y con eso podemos darle cabida, reemplazar estos 4 módulos simplemente por 2 módulos que tendríamos aquí, el CPU y el módulo de expansión. Si necesitáramos, por ejemplo, una comunicación de bus de campo, pues tendríamos que meter el gateway, que es este de color gris. Miren, esto de los colores es importante y es bueno mencionarlo, porque todos los dispositivos de seguridad que fabrica SIG son de color amarillo, precisamente para darles a todos ustedes la indicación de que es un sistema de seguridad. Todo lo que no es amarillo, pues es otra aplicación diferente. Por ejemplo, aquí el gateway, les comentaba yo que es de color gris. ¿Por qué? Porque no es de seguridad, simplemente es de comunicación. Entonces, pues les comentaba yo que de 4 relevadores de seguridad en adelante, en cuestión de dinero, ya nos conviene meter un FlexiSoft. ¿Por qué? Porque más o menos va a valer el equivalente de 4 relevadores, pero las funcionalidades que nos va a proveer el FlexiSoft van a ser mucho más grandes que esos 4 relevadores, digamos, independientes. Miren, aquí tenemos una construcción máxima de un sistema FlexiSoft. Esto lo que nos está indicando aquí es que podemos tener un CPU. Bueno, debemos tener un CPU. Debemos tener un memory plug para que funcione este CPU. Podemos tener hasta 2 gateways de comunicación. Aquí tenemos una Ethernet y aquí tenemos una... Esta es GPro, es Profinet. Tenemos una Ethernet y una Profinet, tenemos 2. Y módulos de expansión podemos tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Podemos tener hasta 12 módulos de expansión. Esto es lo más grande que nosotros podemos expandir un sistema FlexiSoft. Obviamente, recuerden que les comenté en unas slides atrás que podemos interconectar estos sistemas FlexiSoft entre sí. Tenemos de hecho 2 formas de interconectarlos. Una es por medio del FlexiLink,
que nos permite interconectar hasta 4 dispositivos de este tipo. Por ejemplo, de este tamaño podemos interconectar hasta 4 dispositivos. Y el otro medio de conexión es el FlexiLine, que en ese nos permite interconectar hasta 32 sistemas de este tipo, de 12 módulos cada uno, y podemos tener una distancia de interconexión entre un sistema y otro de hasta 1000 metros. Entonces podemos tener un sistema gigantesco interconectado de esa manera. Por lo pronto recuerden que la configuración más grande que podemos tener son 12 módulos, el CPU, su System Plug o su Memory Plug es lo mismo, se le llama de las dos maneras, System Plug o Memory Plug. Es mejor llamarle Memory Plug para recordarnos que es una memoria. Y sus 2 módulos de gateway de comunicación para bus de campo. Entonces, miren, vamos a ver rápidamente cómo están constituidos estos módulos del FlexiSoft, qué hace cada uno de ellos, para qué son, y se van a dar cuenta que no son muchos módulos, son pocos, pero con esos tenemos más que suficiente para llevar a cabo cualquier funcionalidad que nos haga falta. Miren, el FlexiSoft siempre comienza con un CPU y del CPU tenemos 4 variantes. La matrícula completa es FX3 CPU0, FX3 CPU1, FX3 CPU2. Pero realmente siempre les llamamos únicamente CPU0, CPU1, CPU2 y CPU3. O sea, hablando de CPUs, tenemos 4 versiones diferentes de CPU. Comenzando con CPU0, CPU1, CPU2 y CPU3. 4 diferentes tipos de CPU. Ahora, ¿qué es el CPU 0? Bueno, pues el CPU 0 es un CPU que nos permite interconectar hasta 12 módulos de extensión. Ya lo vimos hace un rato, tenemos 12 módulos. Los podemos conectar perfectamente bien al CPU 0. Cada módulo tiene una anchura de 22.5 milímetros, que es una anchura, digamos, estándar. Ahora, este CPU 0 soporta hasta 255 módulos de funciones. ¿Qué son los bloques de funciones? Pues los bloques de funciones son como los que vimos hace rato, que nos van a ayudar a hacer nuestra programación. Un bloque de función puede ser una AND, puede ser una OR, puede ser una negación, puede ser un flip-flop, puede ser un reset. Todos ellos son módulos de función y si nosotros diseñáramos un programa pues bastante extenso, en el CPU 0 podríamos tener hasta 255 bloques de programación de este tipo de bloques. Aquí nos menciona, puede ser una AND, una OR exclusiva, una negación. Puede ser, por ejemplo, un restart, un EDM, que quiere decir External Device Monitoring, es una característica que se utiliza en las cortinas de seguridad, que se utiliza en los escáneres de seguridad. Podríamos tener un paro de emergencia, un módulo de paro de emergencia, etc. Podríamos tener también una aplicación específica como un muting, un módulo de aplicación, por ejemplo, para una prensa, o, por ejemplo, un contador. Esos son los bloques de seguridad, los bloques de programación que podemos tener en nuestro programa y podemos tener hasta 255 de ellos contenidos en el CPU 0. Fíjense, es interesante. El CPU 0 recibe un memory plug. También este es el modelo completo del memory plug, pero nosotros nomás le llamamos MPL Memory Plug 0. O sea, el CPU 0 requiere un memory plug 0. Este memory plug 0 lo que hace es que guarde el programa completo del sistema FlexiSoft, ya lo habíamos visto. Todo el programa de los 12 módulos, de toda la programación que lleva el sistema, se guarda en el memory plug 0 del CPU 0. Y para conectarnos al CPU, pues hay un cablecito color naranja que lo van a identificar más adelante muy fácilmente. Lleva una conexión RC232 con un conector de 4 pines de 8 milímetros de diámetro que se conecta en esta parte de aquí del CPU. Del otro lado del cable trae un conector USB que vamos a conectar a nuestra computadora
Vamos a echar a andar nuestro programa Flexisoft Designer, que ya previamente bajamos de la página web de SIG, y vamos a empezar a trabajar con el equipo muy fácilmente. Bueno, eso que acabamos de ver fue el CPU 0. Luego viene el CPU 1. El CPU 1, las ventajas que trae con respecto al 0 es que tiene EFI y tiene FlexiLink. Recordemos que el EFI dijimos que era la Enhanced Function Interface, que son estas conexiones que están aquí, que son las interfaces de funcionamiento mejorado que nos permiten conectar hasta 2 dispositivos de seguridad de la marca SIG. Aquí en este lado 2 dispositivos y acá otros 2 dispositivos, o sea, un total de 4. ¿Cómo los vamos a conectar? Únicamente utilizando 2 hilos. Es todo lo que vamos a utilizar. Obviamente los dispositivos que vamos a conectar ahí, ya sean cortinas, ya sean escáneres o algún otro dispositivo de seguridad, pues necesitan tener la característica de comunicación vía EFI. No todos lo traen, son dispositivos especiales los que manejan el EFI, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, las características que tiene son EFI y FlexiLink. Esto es lo que trae de más que el CPU 0. ¿Qué dijimos que era el FlexiLink? Una característica de comunicación que nos permite interconectar hasta 4 sistemas de FlexiSoft. Hasta 4 sistemas. Acuérdense, FlexiLink, 4 sistemas de FlexiSoft. Soporta todas las funcionalidades del CPU 0. Todo lo que hace el CPU 0 lo hace este, más trae su EFI y su FlexiLink. Entonces aquí nos dice que adicionalmente a todas las funcionalidades del CPU 0, trae 2 canales de EFI, Enhanced Functional Interface, para conectar ESP. Un ESP es un Electrosensitive Protection Element. Electrosensitive Protective, realmente es Protective Element, o sea, un elemento de protección. Y dispositivos con EFI, como pueden ser una C4000, un M4000, un S3000, un E4140, etc. Todos estos equipos son de la marca SIG y todos ellos cuentan con EFI. Y adicionalmente al EFI, ya vimos que puede tener la funcionalidad de FlexiLink. Aquí lo vemos. Puede tener la funcionalidad de FlexiLink, que nos permite interconectar hasta 4 sistemas FlexiSoft. Y este CPU 1 requiere el Memory Plug 0, igual que el anterior. CPU 1 requiere Memory Plug 0. Y CPU 0 requiere el Memory Plug 0 también. O sea que esos dos CPUs, el 0 y el 1, requieren el Memory Plug 0. ¿Ok? Miren, aquí está la característica del FlexiLink, que es el FlexiLink, una conexión de seguridad hasta 4 estaciones FlexiSoft. Aquí los vemos interconectados entre sí. Y bueno, el día de hoy es todo lo que vamos a ver del FlexiLink. No vamos a hablar mucho de él. Pues de hecho no vamos a hablar nada, más bien. Bueno, luego sigue el CPU 2. El CPU 2, ya vimos que el CPU 1 traía EFI y FlexiLink. Pero el CPU 2, aparte, trae otra característica que se llama ACR, que quiere decir Automatic Configuration Recovery. Vamos a ver qué es esto. El CPU 2 soporta todas las funcionalidades del CPU 1. Todo lo que hace el CPU 1 lo puede hacer el CPU 2. Pero trae adicional el soporte de la funcionalidad ACR, que quiere decir Automatic Configuration Recovery. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que habíamos comentado que en el Memory Plug estaba toda la configuración del FlexiSoft. Bueno, pero también dijimos que por medio del EFI podemos tener aquí hasta 4 dispositivos de seguridad conectados al CPU. Pueden ser cortinas de seguridad, pueden ser un escáner S3000, etc. Vamos a suponer que tenemos un escáner S3000 aquí conectado. Y vamos a suponer que por alguna razón, la que ustedes quieran, ese escáner se dañó. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que reemplazarlo. Pero al reemplazar ese escáner, pues ese escáner tenía un programa cargado, tenía una configuración cargada.
Entonces, cuando conectemos el nuevo escáner aquí al EFI, pues no va a venir con esa configuración cargada. Pero resulta que con el sistema ACR del que estamos hablando, esa configuración también quedó grabada aquí en el Memory Plug. Entonces, al conectar nosotros aquí nuestro nuevo escáner S3000 y encender el equipo, inmediatamente el programa del escáner anterior baja y se carga al nuevo escáner. Entonces, esto hace que, aparte de no tener que programar el FlexiSoft en caso de que se dañe algunas de sus partes, pues tampoco vamos a tener que programar o reprogramar los equipos que estén conectados vía EFI, si es que alguno de ellos se dañó, como sería lo normal, ¿no? Cambiamos el viejo, ponemos el nuevo, pero tenemos que reprogramarlo. En este caso no es así. Simplemente lo conectamos con la memoria de fábrica totalmente vacía y el programa, cuando nosotros encendemos el equipo, baja de manera automática y recarga nuestro escáner, nuestra cortina, lo que hubiéramos tenido ahí con un programa de configuración. Vuelve a aparecer esa configuración, se vuelve a cargar en el equipo y ya quedó cargado. ¿Esto qué quiere decir? Pues que nos vamos a ahorrar 30, 40, 50 minutos en la programación del escáner. ¿Por qué? Porque normalmente siempre sucede que, oye, ¿dónde quedó la programación del escáner? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Quién la tiene? ¿Y dónde está? Y con esto es muy fácil, no tenemos que hacer nada. Simplemente conectar el equipo como estaba y adelante. Entonces, aquí ya hay un pequeño cambio. Si ustedes se fijan, este Memory Plug tiene este cuadrito amarillo aquí. Los anteriores no tenían, son totalmente negros, miren, totalmente negros. Pero este nuevo Memory Plug, que aparte de almacenar toda la configuración del FlexiSoft, ahora también almacena la configuración de los equipos conectados vía EFI, tiene que ser un Memory Plug un poquito diferente. Entonces aquí lo que nos indican es que este CPU, el CPU 2, aquí vemos CPU 2, requiere del Memory Plug 1. Requiere del Memory Plug 1. Y ese Memory Plug 1 guarda todo el programa completo del sistema FlexiSoft, pero además también guarda las configuraciones de los dispositivos interconectados vía EFI. Entonces aquí tenemos pues una doble cobertura de programa, tanto el programa de todo el FlexiSoft como el programa de los dispositivos que estaban conectados vía EFI. ¿Ok? Entonces acuérdense, CPU 0 y CPU 1 utilizan Memory Plug 0 y CPU 2 utiliza Memory Plug 1. ¿Ok? No está tan complicado. Miren, aquí viene una explicación un poquito más amplia de lo que es el ACR, el Automatic Configuration Recovery. Es la habilidad de recuperar la configuración de los dispositivos que se conectaron vía EFI, que son en este caso un S3000, un S300 y dos cortinas de la C4000. Entonces, la configuración de estos equipos, de estas cortinas, se guarda también en el Memory Plug. Y en caso de que estos dispositivos se dañen y hay que reemplazarlos, pues simplemente los interconectamos aquí y la configuración que vea aquí baja al dispositivo para que no tengamos que nosotros hacer la reconfiguración del equipo nuevo. Entonces ahorra tiempo y dinero esto. Bueno, para terminar con los CPUs, tenemos el CPU 3. El CPU 3, las características que vimos que ya tenía el CPU 2 eran EFI, FlexiLink y ACR. Bueno, pues el CPU 3 trae otra característica que se llama FlexiLine y aparte trae un conector USB, que es este de aquí. Trae un conector USB. ¿Cuál es la característica o qué hace el CPU 3? Pues hace lo mismo que el CPU 2, pero aparte tiene la funcionalidad FlexiLine, que dijimos que el FlexiLine es una característica que nos permite interconectar hasta 32 sistemas de FlexiSoft completos. Imagínense 32 sistemas de FlexiSoft
con sus 12 módulos cada uno, pues estamos hablando de 360, 394, si no me falla la memoria, 384 módulos, imagínense, es una barbaridad eso. Pero en fin, podemos interconectar hasta 32 módulos de FlexiSoft completitos, con sus 2 módulos cada uno. Esa es la característica FlexiLine. Pero aparte, trae su conector USB. Es este conector USB, es un mini USB. ¿Para qué nos sirve este mini USB? Bueno, pues este mini USB va a hacer las mismas funciones que este conector que teníamos aquí anteriormente en todos los CPUs anteriores, que es un conector serial. Ahora podemos hacer la programación tanto por aquí o por acá. ¿Cuál es la ventaja de tener un conector USB? Bueno, pues la ventaja es que el cable que usamos aquí es un cable pues especialón. Es un cable especial que nos sirve a nosotros para conectar, para programar escáneres de seguridad, para programar el FlexiSoft y algunas cortinas por ahí también de seguridad. Pero es un cable que realmente es un poco especial. Entonces, muchas veces lo que sucede es que cuando hay que programar un equipo de estos en una planta, les pedimos su cable y pues que dónde está, que quién lo agarró, que dónde lo pusieron, que yo no sé, y se batalla para encontrar el cablecito, es lo que normalmente sucede. Entonces, cuando hablamos de un conector tipo USB, más bien tipo mini USB de un extremo y USB del otro extremo, pues es un cable muy común. Esto lo podemos encontrar incluso hasta en el Oxxo en un momento dado. Finalmente, muchas personas de la planta pueden traer en su portafolio un cable de este tipo porque se usa para programar, por ejemplo, celulares, para cargar celulares, para programar y cargar, por ejemplo, GPS. Bueno, hay muchos dispositivos hoy, audífonos, hay muchos dispositivos hoy en día que utilizan este cable. Entonces, es mucho más fácil de localizar, mucho más común y por lo tanto ahorra tiempo de búsqueda del cable otro, que es un poquito más especial, como les digo yo. Otra característica que tiene este equipo, bueno, es la misma que ya vimos, la del ACR, que también está guardado aquí en esta memoria, que también es una Memory Plug 1, que ya habíamos visto que guarda la memoria del FlexiSoft, del sistema FlexiSoft, y todas las programaciones o todas las configuraciones de los dispositivos que están conectados vía EFI. Entonces, hace lo mismo que todos los demás, soporta 255 bloques de función, todos ellos, el CPU 0, CPU 1, CPU 2, CPU 3, todos soportan 255 bloques de funciones en su programación. Aquí la pregunta es, ¿qué es realmente el FlexiLine? Bueno, dice aquí que el FlexiLine es una red que nos permite multiplicar y combinar los módulos CPU 3. Como les decía yo, podemos tener hasta 32 módulos de estos interconectados y con una distancia hasta de 1000 metros entre módulo y módulo. Perdón, entre sistema y sistema. Entre sistema y sistema. Podemos tener hasta 32 sistemas y hasta 1000 metros entre un sistema y otro. Haciendo un pequeño resumen de las memorias, hemos visto que tenemos dos tipos de memory plugs, dos memory plugs diferentes. El memory plug 0, que es este de aquí, totalmente negro, memory plug 0, y el memory plug 1, que es este de aquí, que trae un cuadrito amarillo. Esta es la forma de distinguir este de este. Aparte de que si nosotros queremos insertar este en un módulo que no utiliza este tipo de memoria, no va a entrar porque tienen una entrada, digamos, codificada. Digamos que la entrada debe de corresponder con el módulo adecuado para que pueda entrar fácilmente, si no, no entra. Pero como resumen, acuérdense, CPU 0 y CPU 1 llevan el memory plug 0. CPU 2 y CPU 3 llevan el memory plug 1. Ese es todo el secreto de esto. Entonces, otra cosa que tienen que recordar, un sistema FlexiSoft siempre requiere un memory plug en el CPU, siempre. El CPU no va a funcionar si no tiene este memory plug. Siempre requiere un memory plug en el CPU.
pongan un poco de atención a la hora de pedir su módulo para que no les llegue su CPU sin módulo de memoria, porque no les va a funcionar. O si ya tienen módulo de memoria, pues entonces no lo necesitan. Está bien si lo piden sin memoria. Entonces hay que tener cuidado con esto. Aparte de esto, el memory plug tiene integrada la fuente de alimentación, o sea, la conexión a la fuente de alimentación. Entonces la fuente de alimentación la vamos a interconectar aquí en este punto, aquí en este punto, que aparte de eso, pues lleva las memorias aquí en la parte de adentro. Entonces el memory plug guarda toda la programación del FlexiSoft y ya vimos que existen dos variantes de memory plug 0 y memory plug 1. ¿Ok? Perdón. Ahora, con respecto a los módulos de expansión, pues básicamente tenemos 5 módulos de expansión, que en realidad ya son 6. Tenemos un nuevo módulo que es el módulo de entradas analógicas, que esta presentación, como es un poco viejita, pues no lo pusieron aquí junto con los 5 que vemos actualmente, pero ahorita más adelantito vamos a ver el módulo de entradas analógicas. Entonces, básicamente tenemos 6 módulos de entradas y salidas. Miren, si se fijan, tenemos este que es amarillo porque es de seguridad. Este es amarillo porque es de seguridad. Este es amarillo porque es de seguridad. Pero este resulta que es gris, no es amarillo. ¿Por qué? Porque no es de seguridad. ¿Qué quiere decir? Que este maneja entradas y salidas de dispositivos que no son de seguridad. ¿Qué dispositivo en un sistema de seguridad puede no ser de seguridad? Pues, por ejemplo, el encender una torreta, una luz de una torreta. Pues, si enciende, qué bueno, pues nos da la información. Si no enciende, pues no pasa nada, nadie se muere, nadie sale lastimado, entonces no necesita ser una salida de seguridad. Si hay otras cosas por ahí que no sé, una alarma auditiva, si no es de seguridad, si no es algo que realmente necesite ahuyentar a la persona de un punto en particular, pues no necesitamos precisamente tener una salida de seguridad, podemos tener otro tipo de salidas, que son estas las que se manejan en este módulo, salidas y entradas que no son de seguridad. Y finalmente tenemos este módulo, el MOC 0. Este módulo MOC 0 lo que nos hace es que nos sirve para verificar que el movimiento en una máquina ha cesado totalmente o se está moviendo con una cierta velocidad, con unas ciertas características que nos interesa monitorear. Este es el MOC 0. Y bueno, vamos a ver qué traen cada uno de estos módulos del FlexiSoft. Vamos a empezar con el FX3, XTIO. Igualmente el FX3 normalmente no lo mencionamos porque pues ya sabemos que todo lo del FlexiSoft empieza con FX3, ¿no? Entonces a este módulo le llamamos XTIO. Entonces este es un módulo de expansión que tiene entradas de seguridad y salidas de seguridad. Tiene las dos características, entradas de seguridad y salidas de seguridad. Entradas de seguridad tiene 8 entradas de seguridad, que son desde la I1 hasta la I8. Son todas estas, I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 e I8. Que como vemos aquí en el módulo llevan sus LEDs de diagnóstico para indicarnos qué señal sí le está llegando al módulo y qué señal no le está llegando al módulo. Cuenta con 4 salidas de seguridad, que son desde la Q1 hasta la Q4. Estas de aquí abajo, 1, 2, 3, 4. Tiene un tiempo de reacción de 8 milisegundos, un tiempo de reacción rápido. Y para esto, para que este módulo, este tiempo de reacción sea rápido, se requiere que las entradas y salidas estén interconectadas a este mismo módulo. Una cosa interesante es que tiene 2 salidas de prueba, X1 y X2, que son estas que tenemos aquí, X1 y X2. Estas salidas de prueba son salidas que nosotros utilizamos para alimentar dispositivos de seguridad electromecánicos que normalmente no nos van a entregar una salida OSSD. Las salidas OSSD
son salidas de seguridad, que son salidas pulsadas, traen unos pulsos por ahí que nosotros podemos ver con un osciloscopio y que el sistema del Flexisoft puede identificar, pues para detectar cortos circuitos entre dos salidas OSSD, ya que deben de estar esos pulsos desfasados el uno con respecto al otro. También nos sirven para ver si alguien pretende o tenemos un cortocircuito entre una salida de este tipo y una salida de B+. La salida de B+, el voltaje, pues son 24 volts, pero no lleva pulsos. La salida OSSD también es de un nivel de 24 volts, pero esta sí lleva pulsos. Entonces, de esa manera podemos identificar si existe un cortocircuito entre la salida OSSD y un voltaje positivo, o simplemente alguien pretende engañar el sistema interconectando o bypassando el sistema de seguridad y conectando la salida directamente a 24 volts. El sistema se va a dar cuenta que no están los pulsos y nos va a mandar a paro de máquina porque algo está sucediendo que no es normal. Entonces, salidas de prueba, que les llamamos aquí test output X1 y X2, nos van a servir para alimentar, por ejemplo, paros de emergencia, switches comunes y corrientes, switches electromecánicos que no generan salidas OSSD. Y digamos, entre comillas, que vamos a generar con esos pulsos una salida OSSD, que nos va a permitir aplicar otro tipo de herramientas de diagnóstico, como son detección de cortocircuitos o puenteos, vamos a llamarle puenteos, puede ser. Entonces, este es el módulo XT-IO. IO quiere decir obviamente que tiene entradas y salidas. Acuérdense que habíamos comentado que estos módulos traen un peine de conexión aquí en esta parte que se interconecta con el módulo anterior. Por medio de ese módulo se intercambian datos de comunicación del sistema y la alimentación para el módulo. Sin embargo, este módulo tiene aquí su conexión a 24 volts. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente maneja salidas que requieren de una corriente extra. Entonces, todos los módulos de Flexisoft que manejen salidas van a requerir una conexión extra a 24 volts. Los módulos que no lleven salidas no van a requerir esa alimentación extra y su alimentación del módulo se va a hacer por medio del conector que tenemos aquí de este lado. ¿Okay? Bueno, ese fue el XT-IO. Ahora vamos a ver este otro que es un XT-I. Es un XT-DI. Creo que aquí le sobra una I. Es XT-DI nada más. Este es un módulo de expansión que nos va a permitir tener entradas digitales. Pero estas entradas van a tener la característica que van a ser entradas de seguridad. No van a ser entradas comunes y corrientes, sino van a ser entradas de seguridad. Entonces, este módulo nos va a permitir agregar hasta 8 entradas de seguridad, desde la I1, como el módulo anterior, hasta la I8. Y ahí vemos cuáles son sus entradas. Son todas estas que vemos aquí. I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7 y 8. Vamos a tener 8 entradas de seguridad. En este caso, este módulo es un poquito diferente al anterior porque no vamos a tener salidas de seguridad. No tenemos las Qs acá abajo. No tenemos las Qs, que son salidas de seguridad. En este caso lo que tenemos son salidas de prueba. Acuérdense que en el módulo anterior vimos que tenía dos salidas de prueba, X1 y X2. Esas salidas de prueba son las que nos proveen de pulsos a nuestros dispositivos que no nos generan una salida OSSD, sino que simplemente nos generan una salida, digamos, abierto o cerrado o de 24 volts. Entonces, en este caso, al tener 8 señales de prueba, pues vamos a poder tener en un momento dado hasta 8 salidas de equipos electromecánicos
que no generan salidas OSSD, pero que por medio de estas 8 señales de prueba nos podemos alimentar con ellas y obtener a la salida una salida pulsante tipo OSSD. Ahora, una cosa importante que hay que tener aquí en cuenta es que esas salidas, esas 8 salidas, realmente se comportan como 2 o realmente son solamente 2, ya que las salidas pares, la 2, 4, 6 y 8, llevan la misma frecuencia de oscilación y llevan la misma fase, y la 1, 3, 5 y 7 son las únicas que también llevan la misma fase entre todas, entre sí, pero están desfasadas 90 grados con las pares, o sea, las nones y las pares están desfasadas entre sí 90 grados. Entonces, en este caso no podemos identificar cortocircuitos entre señales iguales. Por ejemplo, si hay un cortocircuito entre la 2 y la 4, no lo vamos a poder ver. Si hay un cortocircuito entre la 4 y la 6, no lo vamos a poder ver. O si hay un cortocircuito entre la 1 y la 3, no lo vamos a poder ver. ¿Qué cortocircuitos sí vamos a poder ver? Por ejemplo, entre la 1 y la 2, que son señales contiguas, están pegaditas. Entre la 3 y la 4, que también son contiguas, 5 y 6 o 7 y 8. Ahí sí vamos a poder detectar cortocircuitos. Bueno, entonces este fue el XTDI, que lo que nos indica es que son solamente, la DI quiere decir Digital Outputs, o Inputs, perdón. Entradas digitales, y como es amarillo, pues es de seguridad. Tenemos otro módulo, el XTDS. El XTDS también tiene entradas y tiene salidas. Tiene 8 entradas de seguridad, de la I1 a la I8, y tiene 4 salidas que son de no seguridad, que son estas de aquí abajo. Estas que están aquí, la Y3, Y4, Y5 y Y6. Pero aparte podemos tener salidas de prueba de XY1, XY2, o sea, nosotros digamos que las programamos, las configuramos, ya sea como salidas normales o como salidas de prueba. Ya vimos que las salidas de prueba lo que nos proporcionan son pulsos para poder hacer mejor diagnóstico en nuestro sistema. Y este equipo, al tener salidas, pues requiere la fuente de alimentación que vemos aquí, 24 volts y 0 volts. El anterior no lleva salidas y por lo tanto no necesita fuente. Otro módulo es el STIO, que al ser IO pues tiene entradas y salidas, pero las 6 entradas son de no seguridad, no son de seguridad las 6 entradas, y las 6 salidas tampoco son de seguridad. Entonces este lo vamos a utilizar pues básicamente para monitoreo, para señalización. Es para lo que vamos a utilizar este módulo. Y podemos configurar dos salidas como salidas o entradas más bien de no seguridad también. Entonces podemos hacer algunos cambios. Con este como también tiene salidas, pues necesitamos tener la conexión de 24 volts. Finalmente el MOC 0, el módulo de expansión, Drive Monitor, es el que les comentaba yo. Este va a funcionar en conjunción, por ejemplo, con dos encoders de los tipos, por ejemplo, seno-coseno, incrementales o con salida SSI, con encoders absolutos que en salida SSI. Este va a utilizar un editor lógico separado y nos va a servir para verificar cuándo cruzamos por una cierta velocidad que nos interesa conocer ese momento. Por ejemplo, nos interesa conocer la velocidad que llevamos en nuestro equipo de funcionamiento o cuando se ha realizado un paro de emergencia. Una cosa importante es que este módulo MOC normalmente utiliza el espacio de dos módulos de extensión. No me refiero a que físicamente sea más ancho. Me refiero a que en cuestión de lógica, este consume el lugar de dos módulos comunes y corrientes. ¿Esto qué quiere decir? Que si podemos tener hasta 12 módulos de manera normal, si ponemos por ahí un MOC, vamos a poder tener solamente 10 módulos y el MOC. Con eso vamos a tener los 12.
10 módulos y el MOC. ¿Por qué? Porque el MOC consume 2 lugares. Es un módulo que tiene más características. Y finalmente dijimos que teníamos también relevadores. Estos relevadores pueden ser, por ejemplo, con 2 normalmente abiertos, 4 normalmente abiertos, etc. Con vías de chequeo, por ejemplo, de EDM, con salidas auxiliares. Y la ventaja de estos módulos que podemos agregar de relevadores es que estos no ocupan un espacio de los 12 módulos de expansión. Podemos tener nuestros 12 módulos de expansión llenos y aparte agregar estos relevadores. No hay problema, se pueden montar ahí y estos no aparecen en el editor lógico. Hay que tener cuidado, estos no aparecen en el editor lógico. Los podemos utilizar físicamente y a la hora de programarlos, pues simplemente hay que tenerlos en consideración. Entonces, en resumen, un sistema FlexiSoft, pues consta de un CPU, que hay 4 tipos diferentes. Cada CPU debe de llevar forzosamente su memoria, su memory block, porque si no, no va a funcionar. Vemos que el CPU tiene una conexión RS232 para ese cable naranja que les digo que tenemos, un cable de 4 pines, 8 milímetros de diámetro, que vamos a conectar precisamente aquí. Excepto con el CPU3, que es el último, es el más moderno, que tiene también un conector en esta parte de aquí. Tiene un conector USB, un mini USB. Entonces en este tenemos 2 vías de programación. Ya vimos que podemos tener nuestros gateways de comunicación, podemos tener hasta 2 por sistema que nos van a servir para comunicarnos, por ejemplo, vía Profibus, Profinet, Modbus, etcétera, ¿no? Los bus de campo más usuales hoy en día. Ya vimos que vamos a tener nuestros módulos de expansión. Miren, una cosa que no les había comentado es que digamos que las clemas o las terminales donde se atornillan los cables son removibles. Esto también nos va a dar una gran ventaja porque a la hora de cambiar un módulo que se nos ha quemado, no tenemos que descablear todo ese módulo. Simplemente removemos las clemas de cableado, se las colocamos al nuevo módulo que vamos a poner y listo. Esto, aparte de que nos va a ahorrar tiempo del descableado y volver a cablear, nos va a ahorrar errores en caso de que de alguna ocasión pudiéramos equivocarnos al momento del cableado. Simplemente retiramos nuestra clema, digamos, por llamar de alguna manera, retiramos nuestra clema de cableado, esta que está aquí, del módulo dañado, se lo ponemos al módulo nuevo y listo. Ya nos ahorramos la molestia de cablear y descablear y nos ahorramos posibles errores. Ya vimos que el FlexiSoft trae este conector aquí, este conector que es el que nos va a servir para que el sistema FlexiSoft intercambie alimentación de los módulos y datos. Ya vimos que podemos tener hasta 96 entradas, 48 salidas, que es lo que se logra con 12 módulos del XTIO, de este que está aquí. Porque este módulo trae 8 entradas que multiplicada por 12 módulos nos da las 96 entradas. Y vimos que trae 4 salidas que multiplicado por 12 módulos nos dan las 48 salidas. Ya vimos también que cualquier CPU soporta hasta 255 blocks de programación lógica. ¿Qué es un bloque de programación? Una AND, una OR, un EDM, un módulo para funcionamiento de prensa, por ejemplo, etc. Finalmente ya vimos que podemos tener hasta 12 módulos de interconexión y ya vimos también que podemos tener 2 sistemas de comunicación entre ellos, que puede ser un FlexiLink o un FlexiLine. Ya vimos también que tenemos varios gateways de comunicación, que tenemos varios módulos de relevador que podemos agregar, etc. Recordemos también que algunos CPUs tienen EFI. El único que no tiene EFI es el CPU 0, pero del CPU 1 al 3 todos tienen EFI. ¿Cuál es la ventaja del EFI? Que podemos interconectar hasta 4 dispositivos de seguridad de SIC
en los dos canales de EFI, únicamente utilizando 2 hilos, nada más, no necesitamos más. Aquí está, miren, únicamente 2 cables de comunicación. Es todo lo que necesitamos, 2 hilos para interconectar hasta 4 dispositivos de seguridad en nuestro CPU. Es la primera funcionalidad. La segunda funcionalidad es el FlexiLink, que nos permite interconectar hasta 4 sistemas FlexiSoft. 4 sistemas FlexiSoft. Y finalmente podemos tener el ACR, que el ACR, Automatic Configuration Recovery, es la característica que le permite al FlexiSoft almacenar la configuración de esos 4 dispositivos que podemos tener interconectados vía EFI, estos de aquí. Y que si un dispositivo de estos se daña y hay que reemplazarlo, lo podremos reemplazar fácilmente sin necesidad de hacer absolutamente ningún tipo de configuración, porque esa configuración, al estar guardada aquí, simplemente al echar a andar el equipo, baja a nuestro nuevo escáner, digamos, en este caso. Finalmente tenemos el FlexiLine, que nos permite tener hasta 32 estaciones de FlexiSoft interconectadas entre sí y tener hasta 1000 metros de distancia entre una y otra estación. Esto es, entre esta estación y esta estación podemos tener hasta 1000 metros de distancia. Y al tener 32 estaciones interconectadas, pues imagínense ustedes la capacidad. Y finalmente tenemos el FlexiLoop, que es la interconexión de un bus que nos permite interconectar hasta 32 dispositivos, que pueden ser dispositivos de paro, como en este caso una botonera, en este caso un interlock, en este caso una fuente de alimentación, unas cortinas, otro interlock, o incluso dispositivos de seguridad de otros fabricantes. También los podemos tener. Entonces, bueno, son las características que tenemos del FlexiSoft. Entonces, aquí nos dice que el FlexiSoft tiene algunas características adicionales al CPU0, que es el CPU0 es el más sencillo de todos. Arriba del CPU0 tenemos EFI para interconectar equipo directamente al CPU. Tenemos FlexiLink para interconectar 4 estaciones de FlexiSoft. Tenemos ACR, Automatic Configuration Recovery, para guardar la configuración de los equipos que estén conectados vía EFI. Tenemos FlexiLine para conectar hasta 32 estaciones de FlexiSoft, hasta con 1000 metros de distancia entre una y otra. Y finalmente tenemos FlexiLoop, que es una cascada de hasta 32 sensores u otros dispositivos que nos permitan mantener el máximo nivel de seguridad, el performance level E. Bueno, muy bien. Pues hasta aquí llegamos. Estos ya son números de parte y otras cosas que realmente no tienen mayor chiste. Hasta aquí llegamos con esta presentación, digamos, del equipo. Y ahorita lo que haríamos, si no tienen alguna duda, si no tienen alguna pregunta, algún comentario, pues es pasar a ver la programación del equipo. Entonces, ¿tienen alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que hacer? No, de momento. Muy bien, perfecto. ¿Descargaron su programa de FlexiSoft Designer de la página web? Sí, 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 lo tenemos. Perfecto. Excelente, muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo es la programación. Déjenme terminar la grabación de esto para no seguir grabando. Detener. Muy bien.